Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto bastante controvertido del siglo XX, uno que presenta la relación entre el judaísmo y el cristianismo no como un diálogo, para nada, sino como un conflicto irreconciliable. Vamos a desgranar su visión de la historia, también de la teología, para entender bien su perspectiva. El libro en cuestión es Judaísmo y Cristiandad. A ver, nuestro objetivo aquí no es juzgarlo, sino examinar los argumentos que presenta. Vamos a analizar cómo su autor va construyendo esa narrativa de conflicto histórico para entender la cosmovisión que nos quiere transmitir. Y ojo que esto es muy interesante. Justo al empezar, nos topamos con esta advertencia. El propio editor sintió que tenía que incluir una nota preliminar como para distanciarse de las conclusiones más extremas del texto. Esto ya nos da una pista bastante clara de la naturaleza polémica del material que vamos a explorar. Bien, para organizar un poco el análisis, vamos a seguir los 5 argumentos clave del autor. Primero, su tesis central de conflicto. Segundo, cómo rechaza de plano la idea de lo judeocristiano. Tercero, su relectura de la historia. Cuarto, la brecha doctrinal que él describe. Y quinto, su visión de una confrontación que él ve como inevitable. Empezamos por el principio. Venga, pues vamos con la piedra angular de todo el texto. La premisa fundamental del autor no es que haya un diálogo o una herencia compartida, no, sino todo lo contrario, una oposición radical, histórica, entre judaísmo y cristianismo. Según esta forma de verlo, no hablamos de malentendidos puntuales o de roces a lo largo de la historia. No. Se trata de una confrontación sistémica, de dos visiones del mundo enfrentadas durante siglos. El autor insiste en que esta ruptura es absoluta, total, sin posibilidad de reconciliación. Y esta idea, como veremos, es el hilo que conecta todo su análisis. Pasamos ahora a un concepto que hoy en día es muy común, pero que el autor rechaza por completo, la idea de una tradición o civilización judeocristiana. Para él, este término es directamente un error peligrosísimo. De hecho, el autor recurre a otro pensador para reforzar su argumento. Dice que el término es una contradicción en sí mismo, una contradictio in adjecto. Desde su punto de vista, esta expresión lo que hace es tapar, enmascarar, unas diferencias que él considera irreconciliables. Vamos, que la fusión de ambas fes sería lógicamente imposible. Y aquí está el quid de la cuestión para el autor. Sostiene que el mesianismo cristiano, que se centra en una salvación individual y universal, y el mesianismo judío, que según él se enfoca en la salvación colectiva del pueblo de Israel, son mutuamente excluyentes. No pueden ir de la mano. Al unirlos bajo la misma etiqueta, se estaría creando, en su opinión, una confusión tremenda sobre sus metas y su propia naturaleza. Venga, vamos ahora a la parte histórica, a ver cómo el texto interpreta momentos clave para apoyar su tesis de un conflicto que no cesa. No lo presenta como eventos aislados, sino como una narrativa bien conectada de lucha ideológica y también geopolítica. Esta cronología nos marca 3 puntos de inflexión, según el autor. El primero, el ascenso del cristianismo con Constantino. Él lo enmarca como el inicio de un cambio de poder brutal y el comienzo de la subordinación del judaísmo. Luego, la Edad Media, que describe no como una era de persecución directa por parte de la Iglesia, sino más bien de contención estratégica. Y por último, el Concilio Vaticano II en 1964, que el autor ve como una traición a casi 2 milenios de doctrina. Para el autor, los movimientos ecuménicos modernos no son un progreso, sino todo lo contrario, un abandono peligroso de la doctrina histórica. Desde su perspectiva, este tipo de acercamiento demuestra que el cristianismo de hoy ha perdido el rumbo y ya no entiende la naturaleza, según él, fundamentalmente opuesta del judaísmo. Ahora profundizamos un poco más en las diferencias teológicas que el autor usa para construir su argumento de una división insalvable. Se va a centrar en los textos y en lo que él considera los objetivos finales de cada fe. Aquí el autor establece una distinción que para él es clave. Argumenta que aunque el cristianismo respeta la Torá como parte de una herencia común, el Talmud es el verdadero punto de divergencia. Lo presenta como un conjunto de leyes rabínicas posbíblicas que, según él, redefine la fe judía y la separa por completo de esas raíces que compartía con el cristianismo. Esta comparación es directa, sacada de una cita del libro, e ilustra a la perfección el argumento del autor. Presenta dos fines, dos propósitos finales, totalmente diferentes. Por un lado, una fe universalista, centrada en el individuo. Por otro, una fe nacionalista, centrada en la supervivencia y el destino de un pueblo concreto. Para el autor es simple. Estos dos objetivos no pueden coexistir. Y con todo esto llegamos a la conclusión final del libro, el punto culminante de todos los argumentos históricos y doctrinales que hemos ido viendo. Es, sin duda, la declaración más contundente de toda su tesis. Claro, después de haber planteado la idea de una guerra ideológica total, la pregunta lógica es, ¿y esto cómo acaba?
El autor no le tiene miedo a la respuesta y la presenta de una forma muy, muy cruda. Esta es, probablemente, la afirmación más dura de todo el texto. Es un juego de suma cero. La validez de una fe implica directamente la invalidez de la otra. Según esta lógica, que el judaísmo siguiera existiendo después de Cristo es, desde la perspectiva cristiana tan estricta del autor, una simple anomalía histórica. Y para cerrar el círculo, el autor presenta la visión contraria. Desde la perspectiva judía que él describe, el cristianismo representa la renuncia a la idea de ser el pueblo elegido, la pérdida de un estatus exclusivo. Al abrir la salvación a toda la humanidad, el cristianismo habría, por así decirlo, diluido y traicionado la promesa original. Con esto, el autor sella su argumento. Son irreconciliables, se mire por donde se mire. Y bueno, terminamos con una pregunta, una reflexión. Cuando un texto enmarca la historia no como un diálogo, sino como una batalla donde solo puede quedar uno, ¿cuál es el impacto real de esa narrativa? ¿Cómo influye en nuestra forma de entender el pasado y, sobre todo, en cómo interactuamos en el presente? La pregunta, desde luego, queda abierta. Gracias por habernos acompañado.